Es turno de hablar de mi hermano, el señor Juan Jiménez Mendoza, una persona que desde joven, desde la escuela fue inquieto y su inquietud rebasó límites. En la escuela primaria hubo por una ocasión, se fue de pinta con otros compañeros y el director mandó traer a mi mamá. Mi mamá fue con un chicote que en ese tiempo era para arriar a los animales y lo fue a traer y allí se lo trajo al director y se lo dejó. Señor, le traigo a mi hijo que andaba de pinta. Algo muy significativo, no por el hecho de que se fue de pinta, sino porque mi mamá era rígida con él. Pero resulta que él en la secundaria, llegó a la secundaria de Tula, en la Tolan, que era la única secundaria en la región, junto a la de Mixquiahuala. En esa secundaria él entró, pero por su inquietud de estudiante, y lo tuvieron que cambiar a Mixquiahuala. Y cuando yo llegué a Tula, como él era un personaje de ojos claros, ojos verdes, le decían el gato. Y cuando se viene lo escriben en Mixquiahuala, porque él no duró en Tula por su inquietud, a mí me decían el gato chico. Y a mí se quedó el mote del gato también por él, por sus ojos. Pero resulta que en Mixquiahuala él era pues el terror de la escuela, finalmente. Él defendía al que ahora es mi consuegro, el señor Nemesio Gálvez. Él lo defendía cuando lo querían agredir o le hacían bullying, entonces se quejaban con él. Y hubo un acontecimiento muy notable que una ocasión alguien le lo hizo enojar, un joven, uno de los compañeros, y mi hermano agarró una piedra casi de lo que abarca una mano, se la aventó y le pegó en la espalda y por poco lo privó del golpe, por poco y lo mata. Entonces él tuvo una juventud muy difícil. Posteriormente salió de esa escuela, le dieron certificado y estudiaba muchas cosas. Él fue muy inquieto, él estudiaba electrónica, estudió electrónica, él se dedicó a hacer las labores de petacas y de la forma de hacer vestiduras y de todo. Tapicería, todo lo que es concerniente a la tapicería, y él también enseñó a otras personas que de allí debían. Pero en su juventud también fue muy inquieto, él de joven y de estudiante le gustó el atletismo, él fue corredor y le gustaba despertar el ánimo en la gente, que una carrera, por ejemplo, de resistencia, que era ya de 2-3 kilómetros, la técnica de los corredores es de que empiezan de manera despacio a formar su carrera y al final le llaman el sprint, ya le corren fuerte. Y él, para despertar el ánimo de la gente, corría desde un principio fuerte y la gente lo aclamaba. Entonces, él fue corredor durante buen tiempo. Ahora su hija que es abogada, Irma Jiménez Domínguez, siguió la línea de las carreras del atletismo. Pero otro aspecto que él manejó desde un principio joven y que me enroló a mí también fue que él se dedicó al boxeo, que él era boxeador y le gustaba que yo lo acompañara como su técnico, como su second. Entonces yo tenía que subir con él. Pero además de ser second en el ring, en sus peleas, yo tenía que ponerme los guantes con sus compañeros boxeadores y yo les servía de sparring. Y ahí me enseñé a boxear también. Así que yo aprendí de boxeo por él. Él, su nombre artístico de boxeador era el Tigre del Ring. Entonces, pues era chusco, pero finalmente así se anunciaba en los programas, el Tigre del Ring. Y ganó varias peleas hasta que dejó el boxeo. Y después todavía peleó en últimos tiempos, pero ya con menos posibilidades de triunfo.
Y decía, no, a morir, él decía. Pero pues no era de morir, era de retirarse a tiempo. Y él se retiró a tiempo. Pero él, una de sus características fue estudiar de muchas cosas. Y se distinguió llegó a la Compañía de Luz, donde él se jubiló. Pero fíjense algo chusco, que él se jubiló y solamente un mes cobró sueldo de jubilado porque murió. Y murió en el seno pues de su casa y con su familia. Finalmente, pues Dios lo recogió de esa manera. Así que fue un ejemplo. Los de la Compañía de Luz vinieron a acompañarlo y le colocaron en su féretro un emblema de la Compañía de Luz, porque él fue un personaje ilustre. De ellos, inclusive, fíjense que él trabajó en el almacén de la Compañía de Luz, y en el almacén había muchos transformadores, y esos transformadores tienen radiación. Entonces, por esa radiación a él le dio cáncer. Entonces, no le querían dar acceso a su hijo para trabajar, les daban una ficha. Y siempre se les dijo al sindicato que le dieran la ficha a su hijo. Cuando ellos supieron que le dio cáncer, inmediatamente le dieron la ficha, porque él solamente así dejó a su hijo para que le ingresara a la Compañía de Luz. Así que, pues él murió trabajando y nunca faltó a su trabajo. Él fue una persona distinguida en eso, fue férreo y trabajador. Le gustaba mucho el comercio. Él le compraba zapatos, los vendía, les compraba quesos a sus compañeros, longaniza, todo les llevaba. Y hasta le llegaron a dar el mote del señor Conazupo. Entonces, pues le gustaba mucho el comercio. Y llevaba camisas, y en fin, él era muy activo. Él enseñó el comercio a sus hijos y pues él siguió el comercio como mi mamá. Mi mamá era comerciante también, vendía telas. Y eso lo aprendió él. También tuvo ganado. Él era inquieto. Él le gustaba criar puercos, criar vacas, caballos, todo él tenía, borregos. Y le gustaba también el campo, trabajar. Él fue polifacético en todas las cosas. Por lo tanto, él fue un ejemplo para sus hijos y para todos nosotros, porque nosotros tuvimos que también hacer lo mismo. Nos gustaba el pastoreo, nos gustaba la agricultura, todo eso lo manejamos por él también, porque él nos acompañaba. Y fue un luchador social también en lo que pudo, con su gente de la Compañía de Luz. Él estaba en el sindicato y le gustaba manejarse también de manera política.